Estimados estudiantes, hoy tendremos el gusto de continuar con el tema de sistema endomembranoso, del cual vamos a describir en esta oportunidad los dos organelos importantes que son retículo endoplásmico y complejo de Golgi. De cada uno de ellos vamos a describir la estructura molecular y las funciones que sus distintas moléculas realizan, sobre todo cómo participan ellas en la biosíntesis de biomoléculas y cómo estas biomoléculas se trasladan desde uno a otro organelo para ser modificadas y ya adquirir su función específica. Bien, iniciemos con el retículo endoplásmico. La palabra retículo significa pequeña red y endoplásmico que está dentro del citoplasma. Este organelo recibe su nombre porque morfológicamente es una red continua de sacos aplanados. También existe una parte del retículo que son en forma de túbulos o pequeños tubos y vesículas que están atravesando el citoplasma. Una de sus características es que la membrana del retículo endoplásmico es una bicapa lipídica que es continua con la membrana nuclear externa, tal como lo vimos en la presentación previa del núcleo. Esta membrana del núcleo, la externa, pues continúa y da origen al retículo endoplásmico. Y el espacio interno, que en donde también se llevan a cabo modificaciones a las biomoléculas, se denomina lumen del retículo. En las imágenes que tenemos cuando observamos en los textos el retículo endoplásmico, lo vemos como una estructura estática, pero no es así, porque el retículo está en continua formación y se está desarmando porque de él se desprenden pequeñas vesículas cuyos materiales van a viajar desde el retículo a Golgi, tal como vamos a ver en esta presentación. Muy bien. El retículo endoplásmico lo podemos dividir en dos regiones que son morfológicamente distintas. Una región, que es el retículo endoplásmico rugoso, se caracteriza porque en la superficie de su membrana va a presentar ribosomas. Estos ribosomas van a dar hacia el citosol. Y en el caso del retículo endoplásmico liso, pues las membranas carecen de estos ribosomas. ¿De qué dependen esas diferencias? Pues básicamente de las funciones que cada uno va a desempeñar. Mientras que el rugoso está implicado en la biosíntesis de proteínas, sobre todo aquellas proteínas de membranas, o sea, integrales de las membranas, tales como de la membrana plasmática o de la membrana de otros organelos, aquellas proteínas que van a exportarse de la célula o que van a ser secretadas por la célula. Pensemos que hay muchas proteínas que están fuera de la célula, pero su lugar de síntesis o quien fue encargado de producirlas fueron las células y sus organelos. Y de aquí, de las células, son secretadas, o es decir, son llevadas hacia el exterior. También se van a sintetizar las proteínas que están destinadas a funcionar en un organelo importante que participa en procesos de digestión celular, que son los lisosomas, del cual hablaremos en una próxima presentación. Y también están destinadas al lumen de organelos, como es el mismo retículo o como pueden ser el complejo de Golgi. En cambio, el liso, por carecer de ribosomas, está implicado en otras funciones. Tiene que ver en el metabolismo de los carbohidratos y el proceso de liberación de ellos desde las células. Tiene que ver con el almacenamiento de los iones calcio, que son muy importantes como mensajeros en la célula. Tiene que ver también con la síntesis de varios tipos de lípidos, sobre todo los que constituyen a las biomembranas o a las membranas lipídicas, y tiene que ver también con la desintoxicación. Entonces, si ustedes ven, este organelo participa en muchas funciones o procesos importantes para la célula. En esta imagen podemos diferenciar lo que describimos antes, que el retículo endoplásmico rugoso pues, posee una gran cantidad de ribosomas, que son estos puntos que nosotros podemos observar. En un corte transversal nosotros vemos esto como pilas o como sacos que están constituidos por la membrana. Mientras que en el caso del retículo endoplásmico liso, cuando le hacemos este mismo corte transversal, en lugar de ver estructuras alargadas, las vemos como que han sido tubos y que no tienen
en este caso, ribosomas como el anterior. El retículo endoplásmico liso tiene varias funciones. Como decíamos, participa mucho en la síntesis de lípidos de membrana, participa en el metabolismo de los carbohidratos y la desintoxicación. Y como una de las funciones principales del hígado es almacenar carbohidratos para ser utilizados por todo el organismo, pero también está participando en la desintoxicación, entonces el retículo endoplásmico liso va a ser muy abundante o muy desarrollado en los hepatocitos. De igual manera, es abundante el retículo en células de los túbulos renales, de las glándulas endocrinas, que son las encargadas de sintetizar algunas hormonas lipídicas, y también del músculo estriado, porque ahí va a haber un retículo muy especializado en almacenar los iones calcio, que van a permitir la contracción muscular tanto en el músculo esquelético como cardíaco. Bien, hablemos de la primera función, en cuanto a la participación del retículo en el metabolismo de los carbohidratos. Cuando el cuerpo necesita glucosa para llevar a cabo sus reacciones o sus diversas funciones, muchas veces nosotros no estamos consumiendo glucosa todo el tiempo. Y entonces sabemos que en los hepatocitos está almacenado el glucógeno. Acá en esta imagen podemos ver diversos gránulos de glucógeno que tienen que ser degradados. El glucógeno, si lo recordamos, es un polisacárido. Un polisacárido que cuando se hidroliza nos va a liberar unidades, pero no de glucosa libre, sino que de glucosa fosforilada. Entonces, la participación del retículo en la liberación de glucosa desde los hepatocitos hacia el torrente sanguíneo tiene que ver porque hay una enzima que está en el interior del retículo que se llama glucosa 6-fosfatasa, que esa permite liberar o eliminarle el grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa y convertirla en glucosa libre y fosfato. El fosfato sale del retículo y va a ser utilizado en otras funciones, como por ejemplo síntesis de ATP en el citoplasma. Y la glucosa, pues nuevamente ya libre, ya sin el grupo fosfato, puede salir de la célula e ir al torrente sanguíneo para llegar a las células que necesitan esta glucosa como fuente de energía. Entonces, el retículo es muy importante porque esta glucosa fosforilada puede ser producto de la glucogenólisis o la degradación del glucógeno o bien de la gluconeogénesis. Pero lo importante es que se produzca glucosa libre para que salga al torrente sanguíneo y vaya a las células que la demandan. La segunda función es el almacenamiento de calcio. El calcio es un ion, quiere decir que es una partícula con carga. Este calcio se debe almacenar o debe estar, digámoslo así, fuera del citosol, porque la célula, cualquier incremento en el ion calcio lo interpreta como un estímulo. Entonces, este calcio o sale de la célula hacia el espacio extracelular o bien se almacena en el retículo endoplásmico liso. Si ven, este es un ejemplo de una fibra muscular, ¿sí?, esquelética, la cual tiene organizadas fibrillas de elementos del citoesqueleto en forma de sarcómeros. Como esta es una fibra muscular, es una célula muy especializada, su retículo está prácticamente envolviendo a cada uno de los sarcómeros que podemos ver en esta célula y de los cuales vamos a hablar o de la organización vamos a hablar más adelante. Entonces el calcio se tiene que alejar del citosol y se tiene que almacenar o guardar en este retículo. Esa, digámoslo así, salida de calcio está regulada y es regulada por un estímulo, ¿verdad? Cuando se recibe ese estímulo, el calcio sale del retículo y en el citosol desencadenará el proceso de contracción muscular. Pero la fibra no está todo el tiempo contraída, por lo tanto el calcio debe regresar a almacenarse en el retículo. Veámoslo un poquito más grande. Aquí tenemos las membranas del retículo, ¿verdad? Y existe un estímulo que promueve la salida de los iones calcio que están almacenados en el retículo. El calcio sale a favor de su gradiente de concentración hacia el citosol y promueve la contracción muscular, pero no puede quedarse el calcio
todo el tiempo en el citosol y entonces en la membrana del retículo también hay una enzima o una proteína que lo regresa, ¿verdad? Esta ahora es un movimiento en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, esta proteína es una bomba que utiliza ATP para hacer esta función. Otra de las funciones o actividades que se realizan en el retículo es la síntesis de lípidos. Como sabemos, los lípidos, muchos de ellos nos van a servir para formar las membranas biológicas. La molécula, digámoslo así, más abundante en las membranas biológicas son los fosfoglicéridos. Y los fosfoglicéridos se van a sintetizar en la membrana del retículo endoplásmico liso. Estos se van a sintetizar en la cara citosólica, o sea, la parte de la bicapa que da hacia el citosol. En el citoplasma, entonces, los ácidos grasos se unen a la coenzima A para activarlos, formando acilcoenzima A. Dependiendo de la longitud de los ácidos grasos, pues así van a ser la longitud de los acilcoenzima A. Posteriormente, estas acilcoenzima A ya activadas se transfieren por medio de una enzima del citosol también hacia el glicerol 3-fosfato, porque lo que vamos a formar son fosfoglicéridos. Esto entonces hace que las colas de ácidos grasos pues ya se queden ancladas aquí en la bicapa lipídica y estén unidas al glicerol, ¿verdad? Luego una fosfatasa remueve el grupo fosfato y luego otra enzima que transfiere un grupo polar, como puede ser la colina, puede ser la etanolamina, puede ser la serina, que van unidas con un nucleótido difosfato, en este caso CDP, ¿verdad? Le transfiere la colina al glicerol. Y entonces ahora tenemos ya nuestro fosfoglicérido de membrana. En este caso, como el grupo que se transfirió es colina, se va a formar fosfatidilcolina. Entonces, de esa manera se van a sintetizar los fosfoglicéridos que van a acrecentar, digámoslo así, o hacer crecer nuestra bicapa lipídica. Otros lípidos de membrana que también se sintetizan acá en el retículo son la ceramida y el colesterol. Recordemos que la ceramida es un grupo que no posee glicerol en su estructura, sino que tiene una esfingosina. Toda esta parte que vemos acá, desde este carbono hasta el que está acá, es la parte de la esfingosina. Y a esa esfingosina se le va a unir un ácido graso en esta parte. De hecho, se forma esta molécula que se llama ceramida. La ceramida no es un lípido muy común en las bicapas, sobre todo en la membrana plasmática, pero sí sirve de precursor o de base para que esta molécula posteriormente se siga modificando y dé origen a dos tipos de lípidos que ya hemos discutido previamente, que sí están muy abundantes en las membranas, que son las esfingomielinas y los glucolípidos. Pero para poderlos formar, inicialmente se forma la ceramida en el retículo y luego estos lípidos tienen que pasar por el complejo de Golgi para ya generar esfingomielinas y glucolípidos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Ahora bien, la estructura del colesterol es diferente de los fosfoglicéridos y de los esfingolípidos. Ahora, ¿cómo es la estructura? Está formada por un núcleo esteroideo, ¿verdad? También hay una enzima en el retículo que se llama hidroximetilglutaril coenzima A reductasa que permite la síntesis del colesterol. Y una vez más, el colesterol va a ser el precursor de otras moléculas, como por ejemplo hormonas en las glándulas suprarrenales, por ejemplo el cortisol, y hormonas que se sintetizan en las gónadas, como la testosterona y los estrógenos. Además, también es el precursor de los ácidos biliares. Y hay enzimas en el retículo que son las que transforman estas moléculas a sus derivados. Pero como hemos discutido, todos estos procesos ocurren generalmente en la cara de la membrana del retículo que da hacia el citoplasma. ¿Y qué pasa con la cara que da al lumen o al interior del retículo? Pues los lípidos van a quedar como que más espaciados porque está creciendo en este sentido. Por ello es que en las membranas del retículo endoplásmico liso hay unas enzimas llamadas escramblasas
que llevan a cabo el movimiento de flip-flop. Recordemos que ese movimiento es un movimiento que requiere energía, no pasa de manera espontánea, pero su función o su finalidad es que las dos caras de la membrana del retículo crezcan en igual número de fosfolípidos y por eso es que se hacen equivalentes. Ahora bien, cuando ya están formadas las membranas, se van a formar, como vimos en la presentación inicial del sistema endomembranas, se van a formar vesículas que parten o salen desde el retículo y que luego se van a fusionar dando otros compartimentos o originando otros compartimentos. Como habíamos visto en la diapositiva anterior de las ceramidas, que las ceramidas se transformen en otros compartimentos en lípidos diferentes, como las esfingomielinas y los glucolípidos. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esta manera, el transporte de lípidos, sino que hay organelos que no forman parte del sistema endomembranoso. Recordemos el núcleo, la mitocondria, el peroxisoma, ellos no son parte del sistema endomembranoso. Y entonces, ¿cómo hacen crecer sus membranas? Puesto que también son organelos que tienen membranas, pues lo hacen no por medio de vesículas, sino porque hay ciertas proteínas de transferencia de lípidos. Entonces, estas proteínas reconocen a los fosfolípidos que se están ensamblando en la membrana del retículo endoplásmico liso y los transfieren a las membranas destino, por ejemplo, a la membrana mitocondrial externa. Eso quiere decir que tienen que estar muy próximas o muy cercanas las membranas del retículo y de la mitocondria para permitir ese transporte. Entonces, estas son las dos maneras en que los lípidos que sintetizó nuestro retículo se pueden movilizar o desplazar de un organelo a otro, por vesículas o por medio de proteínas de transferencia. Muy bien. La otra función en la que participa el retículo endoplásmico liso es la de desintoxicación. Recordemos que uno de los órganos que participa más en la desintoxicación es el hígado y por ello es otra de las razones por las cuales este retículo va a estar muy desarrollado en el hepatocito. En la membrana del hepatocito también van a haber proteínas denominadas oxigenasas de función mixta. Estas enzimas tienen un grupo hemo que tiene un átomo de hierro central, como por ejemplo de estas enzimas están las enzimas de la superfamilia citocromo P450. La función de estas enzimas es transferir un oxígeno a sustratos reducidos. En este caso podemos ver un sustrato reducido que tiene hidrógenos. Este sustrato entonces se oxida con el oxígeno molecular, pero en lugar de que adquiera los dos oxígenos, solamente va a adquirir uno de ellos y el otro oxígeno se va a reducir y va a formar agua. ¿Sí? Estas enzimas entonces se encargan de transferir estos grupos de oxígeno e hidroxilarlos para que las sustancias que antes eran sustancias orgánicas poco solubles en agua se conviertan en sustancias que pueden estar solubilizadas en agua y que sean fácilmente excretadas o que vayan hacia fuera de nuestro organismo a través de la orina. ¿Qué moléculas son a las cuales se les puede transferir oxígenos? Pueden ser tanto moléculas endógenas, es decir, producidas por nuestro organismo o que son tóxicos metabólicos y que queremos excretar, o bien sustancias exógenas, como pueden ser drogas, medicamentos, antibióticos. Los mismos aditivos alimenticios también es una manera de excretarlos e incluso los insecticidas. En algunas oportunidades, estas oxigenasas, como van a transferir oxígenos a muchas moléculas, pueden producir productos que tal vez no sean tan buenos para nuestro metabolismo. Incluso pueden convertir sustancias que son inofensivas en sustancias carcinogénicas. Bien, ahora vamos a explicar las funciones del retículo endoplásmico rugoso. Como habíamos visto, ¿verdad? Su estructura va a poseer ribosomas en la membrana, a diferencia del liso. Por esa razón, el retículo endoplásmico rugoso va a estar abundantemente desarrollado en aquellas células que tengan alta producción de proteínas. Ejemplo de ello
son las células plasmáticas que se encargan de producir anticuerpos que deben ser secretados, porque los anticuerpos van a funcionar en el plasma. Luego, otras células, un ejemplo de unas células son las células pancreáticas que sintetizan insulina. La insulina es una hormona que también debe ser llevada hacia el exterior de la célula porque va a participar en la regulación de la concentración sanguínea de glucosa. Los hepatocitos también son otras células que tienen un retículo endoplásmico rugoso abundante porque ellas también producen albúmina, que es una proteína del plasma también. Y otras células, como por ejemplo los fibroblastos, que son los encargados de sintetizar la matriz extracelular, que también tiene una gran cantidad de proteínas. Entonces, todas ellas, por su función, pues van a estar teniendo una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso o extenso. Muy bien. Las funciones principales en las que participa este retículo son dos. La biosíntesis y procesamiento de proteínas de la vía secretora, de la cual vamos a explicar un poco, y el control de calidad de estas proteínas. Aquellas proteínas que no estén bien plegadas, pues no van a llevar a cabo la función para la cual están diseñadas. Entonces el retículo tiene que participar detectándolas para promover su degradación, porque es mejor que no se libere esta proteína porque puede ocasionar más daño que beneficio. Entonces, para la biosíntesis y procesamiento de las proteínas podemos tener dos modalidades. Hay una modificación de estas proteínas que se denomina cotraduccional. Eso significa que en el mismo tiempo en que la proteína se está formando o sintetizando, se va a modificar. Para ello, como vamos a explicar a continuación, nuestra proteína tiene que ingresar al retículo para ser modificada. Esa se llama modificación cotraduccional. Pero luego tenemos también otra opción y es que las proteínas se sinteticen completamente en el citosol y luego ingresen al retículo. En este caso requieren de una translocación posttraduccional, quiere decir que después de que se tradujeron ingresen al retículo, al interior, o sea, y van a ser modificadas después de que ya han sido completa su síntesis o su producción. Pero antes que nada, recordemos un poco qué son las proteínas. Eso lo vimos en la unidad 1, ¿verdad? Que las proteínas son macromoléculas, o sea, moléculas bastante grandes, constituidas por aminoácidos, pero los aminoácidos están en una secuencia específica y esos aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos, lo cual les permite adquirir una estructura tridimensional que va a ser característica de cada proteína, pero que también le va a permitir tener distintas funciones, ¿verdad? Todas las proteínas tienen una ubicación específica dentro de la célula, pero como hemos visto hasta ahora, también fuera de ella. Y bien, la secuencia de los aminoácidos que constituye la proteína está codificada en los genes, es decir, una secuencia de desoxirribonucleótidos, o sea, está en el ADN. Toda la información que está en el ADN, pues me va a indicar de qué manera los aminoácidos se tienen que unir en una secuencia específica para después plegarse y adoptar una estructura tridimensional como la que vemos en esta imagen. ¿Qué elementos son necesarios para llevar a cabo la síntesis de una proteína? Pues como decíamos, ¿verdad? El ADN que contiene el segmento de desoxirribonucleótidos que codifican a la proteína, que es el gen. Entonces se requiere de un proceso llamado transcripción para que a partir de la información del ADN se formen nuevas moléculas de otro ácido ribonucleico, es ahora los ARNs, que ellos van a funcionar saliendo del núcleo o transportándose desde donde fueron sintetizados hacia el citoplasma en donde van a llevar a cabo el proceso de traducción. Para el proceso de traducción, nosotros necesitamos la información que va en el ARN mensajero, necesitamos ARNs de transferencia, diferentes ARNs de transferencia que portan o llevan distintos aminoácidos. Necesitamos ribosomas ensamblados. Recuerden que cada ribosoma tiene dos subunidades,
Y entonces cuando ya se unen las dos unidades, ya puede empezar el proceso de traducción y síntesis de proteínas. Pero como la proteína es una secuencia de aminoácidos, pues también necesitamos estas piezas. Y los ARN transferencia llevan estas piezas en el orden indicado por el ARN mensajero. Vamos a hablar de esto posteriormente y de manera un poco más extensa en la cuarta unidad. Pero por lo menos es importante que ustedes entiendan que para producir una proteína necesitamos estos procesos y necesitamos estos elementos. Muy bien. Existen diferentes tipos de proteínas, como decía antes, pues cada una de ellas va a tener una ubicación en la célula porque la función es distinta. La traducción de las proteínas y su síntesis puede ocurrir completamente en el citosol, como es el caso de aquellas proteínas que tienen una secuencia que las lleva a distintos destinos. Por ejemplo, pueden formar parte de las mitocondrias, de los cloroplastos, en el caso de las células vegetales, pueden ir al peroxisoma, del cual hablaremos más adelante, y luego también pueden ir al núcleo. Se recuerdan que habían proteínas que tienen una secuencia de importación para el núcleo, ¿verdad? Porque aquellas proteínas que no la tienen no van a ingresar al núcleo. Por ejemplo, podrían ser histonas, podrían ser factores de transcripción, podrían ser las subunidades de la ADN o de las ARN polimerasas, etc. Estas proteínas son entonces sintetizadas en ribosomas libres en el citosol por los aminoácidos o las secuencias que ellas poseen. Pero hay otro tipo de proteínas que tienen un diferente tipo de secuencia señal. En este caso, esta secuencia señal tiene que ser interpretada como la señal que indica al ribosoma que no se debe quedar libre en el citoplasma, sino que debe adherirse a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, porque la proteína es necesario que sea modificada en este organelo y que después probablemente tenga que viajar por todo el complejo de Golgi para sus destinos. Estas proteínas que agarran, por así decirlo, este camino son las proteínas de la vía secretora. ¿Y quiénes son estas proteínas? Bueno, las proteínas de la vía secretora no son solo aquellas que se secreten o que tengan que salir de la célula. Otras proteínas que utilizan esta misma vía o este mismo sistema de paso y de modificación son las proteínas que se quedan en la membrana plasmática, las proteínas integrales, las proteínas ancladas a lípidos también que dan a la cara extracelular, las proteínas que están en las membranas de los organelos. Sobre todo, ustedes vieron todas las funciones que desempeña el retículo tienen que ver con proteínas que están en sus membranas, pero también así hay proteínas en la membrana del retículo endoplásmico rugoso y del complejo de Golgi y de los lisosomas. Pero también hay otras proteínas que no están ancladas a la membrana, que son proteínas solubles. Estas proteínas son las que van a funcionar en la matriz de los lisosomas. Son las enzimas lisosomales, que son enzimas hidrolíticas, de las cuales hablaremos posteriormente. Están también las enzimas del lumen del retículo, tanto liso como rugoso, o del aparato de Golgi. Están las que viajan en las proteínas de secreción, aquellas que tienen que salir de la célula por medio del proceso de exocitosis. Y como habíamos visto en la presentación previa, hay dos tipos de secreción. La constitutiva, que está ocurriendo todo el tiempo porque esa está regenerando matriz extracelular o algunas proteínas importantes del plasma, y está la secreción regular, esta que solo ocurre cuando hay un estímulo que desencadena que la vesícula que lleva las proteínas solubles se fusione con la membrana plasmática y libere su contenido. Bien, entonces, no solamente el retículo endoplásmico rugoso va a participar en la síntesis de las proteínas de la vía secretora, también van a participar otros organelos como el aparato de Golgi o complejo de Golgi y un compartimento que está entre el retículo y Golgi del cual vamos a hablar. Además, también estas moléculas o estas proteínas utilizan vesículas de transporte para movilizarse desde un organelo hacia el otro. Bien,
Vamos a explicar un poquito la manera como ocurre el procesamiento de proteínas, pero de la forma o de la opción cotraduccional. Es decir, al mismo tiempo que se está dando la traducción, se da la modificación dentro del retículo. Entonces, para ello se requieren de varios elementos. Todos sabemos que en este caso, para que el ribosoma se una a la membrana del retículo, nuestra proteína que se está sintetizando tiene que tener una secuencia señal o, como le denominan en otros textos, péptido señal. Esta secuencia señal está formada obviamente por los mismos aminoácidos de la secuencia de esta proteína. Luego necesitamos en el citoplasma una partícula que está constituida por proteínas y por ARN, que se llama partícula de reconocimiento de la secuencia señal o SRP por sus siglas en inglés. Para que esta partícula detiene momentáneamente la traducción para permitir que el ribosoma se acerque a la membrana del retículo y para que se unan, pues en la membrana del retículo hay un receptor específico, o sea, una proteína que reconoce a la partícula de reconocimiento de señal y allí se une. También en la membrana del retículo hay una especie de canal o túnel por medio del cual la proteína que se está sintetizando ingresa al lumen del retículo. A eso le damos el nombre de translocón. Y luego, como vamos a ver más adelante, participa otra enzima que se denomina peptidasa señal que puede hidrolizar estos enlaces aquí, este enlace peptídico, para que la proteína que acaba de ingresar o que se va a procesar ya quede como una proteína soluble en el lumen del retículo. Veámoslo más detenidamente. Esta es la estructura de la partícula de reconocimiento de señal. Como ven, está constituida por esta parte roja de acá, que es una molécula de ARN, y por varias proteínas, ¿verdad? Tiene una estructura como que se dobla y tiene una región, acá lo podemos observar, que es la región que reconoce a la secuencia señal. Esta parte de nuestra partícula de reconocimiento de señal es la que reconoce a los aminoácidos que están formando parte de la secuencia señal. Y entonces cuando los reconoce, se dobla y evita que la traducción continúe. Seguidamente de que bloquea la traducción, pues esta partícula de reconocimiento de señal tiene que llevar al ribosoma hacia la membrana del retículo endoplásmico rugoso y permitir, ¿verdad?, que el translocón se abra para que la proteína que se está sintetizando continúe creciendo hacia el interior del retículo. ¿Qué es lo que hace la peptidasa señal? Corta el péptido señal y la proteína ahora ya queda libre o soluble en el lumen del retículo. ¿Qué pasa cuando el ribosoma terminó de leer la secuencia del ARN mensajero? Se desensambla, quedan las subunidades ribosomales libres o disponibles para volver a detectar un ARN mensajero y permitir la síntesis de otra nueva proteína. Y cuando ya el péptido ha ingresado a la célula, pues el translocón se cierra nuevamente. Ahora bien, también existe la posibilidad de que la proteína termine de sintetizarse en el citoplasma y que el ribosoma no necesite unirse a la membrana del retículo. Estas proteínas, posterior a ser traducidas o sintetizadas en el citosol, deben entrar porque tienen que ser sintetizadas por las enzimas que están en el retículo endoplásmico rugoso. Y para ello necesitan de ciertas proteínas llamadas chaperonas que las jalan hacia el interior del retículo y que ayudan a que éstas obtengan sus modificaciones o a que se plieguen. Sobre todo, como vamos a ver adelante, la formación de puentes disulfuro que necesitan esas proteínas para que se formen los puentes disulfuro o estar dentro del retículo endoplásmico rugoso. Bien, ¿cuáles son las principales modificaciones que se llevan a cabo dentro del retículo endoplásmico rugoso? Pues ya vimos una de ellas, por ejemplo, la ruptura proteolítica del péptido señal, que es llevado a cabo por la peptidasa señal, así se llama la enzima. Pero también el plegamiento de proteínas,
en el cual participan chaperonas. Parte de la ayuda a que se plieguen las proteínas también es la formación de puentes disulfuro, como vamos a ver más adelante. Y esa formación de puentes disulfuro lo realiza la enzima disulfuro isomerasa. Otra de las modificaciones muy importantes que ocurren en el retículo es la glicosilación o la adición de carbohidratos a las proteínas, convirtiéndolas en glucoproteínas. La enzima responsable se llama oligosacariltransferasa. Y como vamos a ver, hay muchas proteínas que están formadas por varias subunidades. En este proceso van a participar muchas enzimas o muchas proteínas. Entonces, todas las proteínas de la vía secretoria que mencionamos antes entran al retículo porque van a sufrir alguna de estas modificaciones para adquirir su conformación nativa y llevar a cabo la función para la cual fueron diseñadas. Veamos en este caso. Acá la proteína se transloca, ¿verdad? Ingresa la proteína al lumen del retículo y va a ser una proteína soluble. Ahora, para que ella sea una proteína soluble y no esté anclada a la membrana, el péptido señal tiene que ser eliminado por la peptidasa señal. Como decía antes, este es un rompimiento proteolítico. Pero hay otras proteínas, como aquellas que van a formar parte de las membranas o que son integrales de las membranas, que el péptido señal o la secuencia señal no se elimina. Entonces, veamos en este caso, la secuencia señal no está justamente en el extremo de la proteína como en los otros casos, sino que está un poco más en el medio, pero este segmento, que son generalmente la secuencia señal, está formada por aminoácidos hidrofóbicos que obviamente van a poderse relacionar muy bien con la bicapa de lípidos, específicamente la parte interna de la bicapa. Estos aminoácidos anclan a nuestra proteína, a la bicapa lipídica. El translocón se abre y deja este segmento anclado a la bicapa. Posteriormente, nuestra proteína continúa sintetizándose hasta que encuentra, por ejemplo, otra señal que la vuelve a anclar a la bicapa. Esta señal también es otro lugar hidrofóbico. Y la síntesis de la proteína continúa hasta que llega a la secuencia de terminación y ahí termina nuestra proteína. Como ven, esta es una proteína que atraviesa 2 veces la bicapa que está anclada. ¿Por qué? Porque tiene estas secuencias que son hidrofóbicas y que le permiten asegurarse o anclarse a la membrana. Podemos observar que de las proteínas de membrana hay diferentes tipos, ¿sí? Hay proteínas que tienen su extremo carboxilo en la parte citosólica y el extremo amino da hacia el lumen del retículo. En este caso, estas tienen su secuencia señal que sí es eliminada para que puedan ingresar o puedan quedar ordenadas en la membrana de esta manera. Ejemplos de proteínas que tienen esta estructura o que pertenecen al tipo 1 están los receptores para las lipoproteínas que entran por endocitosis a la célula, los receptores de insulina, los receptores de la hormona de crecimiento, que van a ser proteínas que van a ser destinadas a la membrana plasmática, pero empezaron a sintetizarse en el retículo endoplásmico rugoso. Luego tenemos de otro tipo de proteínas que estas están al revés. El grupo amino da al citosol y el grupo carboxilo da al lado del lumen del retículo o Golgi o bien hacia el espacio extracelular. Si ustedes ven, siempre se van a relacionar. El extremo que da al citosol en el retículo siempre va a dar al citosol de la célula, mientras que el extremo que da al lumen del retículo va a ser equivalente, por así decirlo, al lumen de Golgi y luego al exterior de la célula. Después tenemos este otro tipo de proteínas que son las tipo 3, que tienen una pequeña colita que da al lumen porque la función mayor la ejerce siempre en el espacio del citosol. Ejemplo de ellos son las citocromos P450 que antes mencioné que eran parte o hacían su función en la membrana del retículo endoplásmico liso. Y luego tenemos estas otras, que son del tipo 4, que son proteínas multipaso, como las que expliqué anteriormente, que
pueden entrar y salir varias veces en la bicapa. Generalmente estas son proteínas más complejas que forman subunidades de translocones, por ejemplo, o de los transportadores de glucosa, como los GLUT, ¿sí? Los canales de calcio, ¿verdad? Las conexinas y las SEC61, que son los translocones. Muy bien, como parte del procesamiento y que la proteína adquiera su estructura tridimensional, específicamente la estructura terciaria, sabemos que nuestra cadena peptídica se pliega y se puede formar puentes disulfuro entre dos aminoácidos cisteína. Los aminoácidos cisteína tienen un grupo R caracterizado por la presencia de grupos sulfidrilo, SH. Estos grupos sulfidrilo se oxidan gracias a la disulfuro isomerasa y eso solamente puede ocurrir en el ambiente del retículo endoplásmico rugoso. Con esta oxidación se eliminan los hidrógenos de los grupos sulfidrilo y se unen los dos azufres, formando entonces el puente o enlace de disulfuro, que es un enlace covalente. Este enlace solo se puede formar otra vez en el retículo endoplásmico rugoso. Esta proteína también tiene la capacidad de detectar cuando se formaron los puentes disulfuro entre aminoácidos incorrectos, porque esto nos va a generar una proteína mal plegada que no va a desempeñar adecuadamente su función. Por ello, la misma disulfuro isomerasa, cuando ya se formó el enlace, lo puede reducir nuevamente y puede oxidarlo para que se formen los puentes disulfuro correctos. Entonces, por eso es que también el retículo, una de sus funciones es el control de calidad. No puede dejar salir aquellas proteínas que estén mal ensambladas, porque no van a llevar a cabo su función. Una de las funciones más importantes que se realizan en el retículo endoplásmico rugoso es la glucosilación. ¿Qué se refiere esto? Pues que vamos a convertir nuestra cadena de aminoácidos en una glucoproteína. ¿Por qué? Porque le vamos a añadir carbohidrato. Pero no solamente es un carbohidrato, sino que es una molécula formada por carbohidratos, es decir, un oligosacárido. Veamos acá, este es el oligosacárido. Entonces, la glucosilación puede ser de dos tipos. Puede ser una N-glucosilación o puede ser una O-glucosilación. La primera se refiere a que el oligosacárido se le va a añadir al residuo del grupo asparagina o del aminoácido asparagina en su cadena lateral, mientras que la O-glucosilación se refiere a que le vamos a añadir el oligosacárido al aminoácido serina o treonina, específicamente en su grupo hidroxilo. Este oligosacárido tiene que sintetizarse inicialmente en el citoplasma. Y para ello, pues requiere de varios pasos, como podemos ver acá. En la membrana del retículo endoplásmico rugoso hay una molécula lipídica que recibe el nombre de dolicol fosfato. Sobre el dolicol se va a empezar a ensamblar el oligosacárido y para ello, pues se llevan a cabo varias reacciones, cada una catalizada por diferentes enzimas. Inicialmente se transfiere un grupo fosfato al dolicol y luego se van a añadir dos azúcares. En este caso, las azúcares que se van a añadir al oligosacárido en formación son N-acetilglucosamina. Posteriormente, otras enzimas le van a añadir el carbohidrato manosa. Se añaden 5 manosas y nuestro oligosacárido está creciendo sobre la molécula de dolicol. Posteriormente, hay una enzima que también realiza movimiento de flip-flop para que el oligosacárido se trasloque hacia el interior o hacia el lumen del retículo endoplásmico rugoso. En esta parte, este oligosacárido vuelve a ser transformado. Por ejemplo, se le van añadiendo de uno en uno más manosas, 4 manosas más. Se le va añadiendo glucosa. Aquí observamos, se le añaden 3 moléculas de glucosa. Cuando ya está finalizado mi oligosacárido,
La enzima oligosacáridtransferasa transfiere este oligosacárido al aminoácido asparagina que está formándose en nuestra proteína. En este caso, si ustedes ven, la proteína se está traslocando y al mismo tiempo se está procesando o modificando. Entonces acá ya tenemos el oligosacárido unido a nuestra proteína y ya la convertimos en una glucoproteína. El dolicol se queda sin el oligosacárido y nuevamente tiene que ser traslocado para que empiece el ciclo de nuevo y a armarse un nuevo oligosacárido para transferirse a otro asparagina, otro aminoácido asparagina de una nueva proteína. Incluso una misma proteína puede tener varias asparaginas que pueden ser puntos de unión de varios oligosacáridos. Acá podemos ver una acción también muy importante del retículo en el armado o ensamblado de proteínas multiméricas. Recordemos que hay proteínas, aquellas que tienen una estructura cuaternaria, que están constituidos por más de un polipéptido. Estos polipéptidos tienen que ensamblarse y en algunos casos van a tener estructuras mucho más complejas. Para ello, también el retículo ayuda en su formación. En este caso, este es el producto final. Es un trímero, o sea, una proteína que está formada por 3 subunidades, pero cada una de ellas se tiene que formar por separado y después se unirán. Si ven, acá también se está traslocando de manera cotraduccional, ¿verdad? Mientras está la traducción, estamos modificando al polipéptido en formación. Las chaperonas VIP están ayudando a plegarlo o que adquiera su estructura tridimensional. La oligosacáridtransferasa está transfiriendo los oligosacáridos desde el dolicol hacia los residuos de asparagina del péptido en formación y si ustedes pueden observar, hay varios puntos de glucosilación, no solamente uno. Luego, la disulfuro isomerasa está permitiendo la formación de puentes disulfuro entre cisteínas, lo cual les está ayudando a su plegamiento. Y también, como vamos a ver, hay otras proteínas que participan detectando si la proteína que se está formando está adquiriendo su estructura bien, porque si no está adquiriendo la estructura de manera correcta, hay proteínas en la membrana del retículo que detienen pues la síntesis hasta que se vayan formando los pliegues en donde deben formarse. Por eso decimos que el retículo también participa en el control de calidad de estas proteínas. Si las proteínas están siendo modificadas correctamente y adquieren la estructura o formación nativa, pueden después ser empaquetadas en vesículas y trasladadas hacia Golgi para su posterior modificación o distribución. Pero si las proteínas no adquieren su plegamiento correcto, o sea, no se forman bien los puentes disulfuro, etcétera, pues el retículo como que las retiene un poquito para permitir que las proteínas como que se plieguen bien, pero si esto falla, esta proteína debe salir del retículo, debe ser marcada en el citosol por medio de ubiquitinas que la dirigen hacia un proteosoma en el cual son degradadas, porque a la célula no le interesa tener proteínas mal plegadas, puesto que no van a llevar a cabo su función adecuadamente. Ahora, cuando es un exceso de proteínas mal plegadas, se desencadenan, digámoslo, un estrés provocado por el retículo. Y entonces la célula no tiene como que todos los mecanismos necesarios para degradar las proteínas. Por ello, la célula desencadena en ella el proceso de apoptosis o muerte celular programada. Un ejemplo de estos pueden ser las células del páncreas, cuando se está produciendo insulina mal plegada, por ejemplo, empiezan a acumular muchas proteínas mal plegadas y el mensaje del ADN es decir, bueno, como estás haciendo mal tu trabajo, mejor vas a tener que desencadenar apoptosis. Y muchas de estas células productoras de insulina empiezan a morir en el páncreas y cada vez la producción de insulina va a disminuir.
También otra función importante es que las proteínas cuando están mal plegadas estimulan la transcripción de genes en el núcleo que codifican a chaperonas del retículo. Entonces, como el núcleo se da cuenta que las proteínas del retículo están siendo mal ensambladas, empieza a transcribir y a traducir más proteínas chaperonas para que ayuden a plegarlas adecuadamente. Pero si en el caso no funcionan estos sistemas de recuperación, digámoslo así, o de mejora del plegamiento, pues la célula va a entrar en apoptosis. Ahora bien, cuando las moléculas están ya bien plegadas, como veíamos en la imagen anterior, van a ser reconocidas por proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana se caracterizan porque tienen señales de salida. Y estas señales de salida que ustedes ven acá son reconocidas por proteínas que cubren a las vesículas. Y no solo las cubren, como habíamos visto antes, sino que también las dirigen a los diferentes destinos. Aquellas proteínas que están mal plegadas, como vemos, por eso es que el retículo participa en este proceso de control de calidad, estas vesículas se quedan retenidas. Solamente aquellas que están bien plegadas se van a empaquetar en las vesículas y pueden ir hacia los destinos posteriores. En este caso, las proteínas de cubierta de las vesículas que son enviadas desde el retículo hacia Golgi van a estar cubiertas por las proteínas COP2. Bien, estas proteínas o estas que van en las vesículas, ¿verdad? Pueden fusionar las vesículas aquí y para ello, para la fusión de las vesículas se necesitan este tipo de proteínas, SNARE. Tenemos las proteínas B-SNARE o V-SNARE y T-SNARE que forman un complejo. Para que las vesículas homólogas o que vengan del mismo origen se reconozcan, pues el complejo formado por las proteínas SNAR se tiene que abrir y se vuelven a unir la B-SNARE de una vesícula con la T-SNARE de la otra vesícula, de manera que quedan cercanas las dos membranas de cada una vesícula y se fusionan. Eso se llama una fusión de membranas homotípica, porque puede ser que las dos vesículas provengan del retículo. ¿Qué pasa con ello? Las vesículas que son enviadas desde el retículo y empiezan a tener este comportamiento van a empezar a formar un compartimento que recibe el nombre de compartimento ERGIC, que es un compartimento de transición entre el retículo y el complejo de Golgi. Este compartimento se observa como pequeñas vesículas, pero también túbulos, porque vamos a ver que hay vesículas como más grandes. Las vesículas aproximadamente miden unos 90, 50 nanómetros y llevan muchas proteínas de membrana, llevan hasta unas 200 proteínas de membrana en las membranas de cada vesícula, pero ellas se van fusionando de manera homotípica y van formando este compartimento, que es un compartimento, como les decía antes, de transición. Este compartimento después se va a empezar a fusionar y va a llevarlos hasta la red cis de Golgi, que es el organelo que vamos a ver o discutir a continuación. Muy bien, el complejo de Golgi también se caracteriza por ser cisternas o pequeños sacos delimitados por membranas apiladas. Estas cisternas asemejan como que tuviéramos una serie de panqueques apilados, ¿sí? Uno sobre otro. Entonces, estas cisternas son bastante grandes y también están comunicadas por muchas vesículas de transporte. Cada una de estas cisternas o sacos tiene un espacio interno, también denominado lumen de Golgi. Y hay varias regiones. Están las primeras que se están formando por la fusión de varias vesículas, que se llama red cis de Golgi, que es lo que está más cercano al complejo de transición entre retículo, ¿verdad? Luego está el apilamiento o dictiosoma, que está constituido por tres cisternas, la cisterna cis, la cisterna media y la cisterna trans.
Y luego tenemos la red trans de Golgi, que nuevamente va a ser formada por vesículas. O sea, acá se están formando vesículas desde trans de Golgi hacia sus diferentes destinos. Ya no se miran tan bien delimitados los sacos como se miran muchas vesículas. Esta es una imagen del Golgi, ¿verdad? La red cis, las cisternas o el apilamiento, ¿verdad? De cisternas, que es el dictiosoma, y luego las vesículas secretoras que se están formando desde la red trans de Golgi. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones básicas de Golgi? Pues Golgi va a participar en el procesamiento, es decir, van a haber modificaciones covalentes a los elementos que vienen del retículo. Pero además de procesarlos, los clasifica para que vayan, digámoslo, a los diferentes destinos y también permite su distribución. Todos los que son componentes de la vía secretora, tanto lípidos como proteínas y carbohidratos complejos. Entonces vemos que del retículo endoplásmico liso se forman las vesículas, ¿verdad? Del rugoso también se forman vesículas que se van a unir al complejo de Golgi, donde los componentes, tanto lipídicos como proteicos, se van a modificar por el paso sucesivo en las diferentes regiones del complejo de Golgi. Finalmente, pues ya van a ser seleccionados para ir a los diferentes destinos, que puede ser secreción hacia el exterior de la célula o bien puede ser a un organelo específico como el lisosoma, que también participa en el reciclado de componentes que entran a la célula por medio de endocitosis. Ok, ¿cómo se mueven los componentes a través de este complejo? Pues se tienen dos modelos, porque cuando se observan las imágenes de Golgi, pues están fijas, ¿verdad? Pero se considera que los compartimentos de Golgi se van comunicando por medio de estos dos modelos. Estos modelos, el de transporte vesicular nos dice que los elementos de Golgi o las regiones de Golgi son más bien estáticas y que, digamos, surgen vesículas de cada uno de ellos, por ejemplo, de la red cis de Golgi, que se moviliza a la cisterna cis y luego vesículas que salen de la cisterna cis hacia la media y así sucesivamente van movilizándose los materiales. Y que también puede haber un transporte retrógrado, como recordamos, ¿verdad? De la red trans de Golgi se forman vesículas que regresan a la cisterna trans, luego a la cisterna media, a la cisterna cis y por último a la red cis de Golgi y posteriormente pueden incluso regresar al retículo. Sin embargo, este modelo no puede explicar completamente cómo se trasladan de uno a otro compartimento moléculas muy grandes, como por ejemplo la proteína colágeno, ¿sí? Entonces, por ello es que surgió otro modelo que es el modelo de maduración de cisternas, el cual nos dice que la red cis de Golgi se convierte o madura para convertirse en una cisterna cis, que la cisterna cis madura para ser la cisterna media y así sucesivamente, que la red trans de Golgi se está desarmando para formar las vesículas de secreción. Entonces, va a haber un momento en que ya no haya cisterna trans y red trans y que la cisterna trans va a tener que tomar el lugar de la red trans. Entonces lo que pasa es que este modelo tampoco lo explica todo muy bien porque hay enzimas en cada uno de los compartimentos que no se puede estar secretando o no se puede estar perdiendo. Entonces se nos dice o se nos indica que hay vesículas que regresan por medio del transporte retrógrado para mover las proteínas que deben estar en cada uno de sus compartimentos y que no se vayan de la célula. ¿Por qué es esto importante? Porque en cada compartimento hay diferente tipo de procesamiento, ya sea para las proteínas, para los lípidos o para los carbohidratos. Eso se debe a que cada compartimento tiene una colección específica de enzimas que hacen estas modificaciones covalentes. La clasificación, que también es parte de la función de Golgi,
la empieza a realizar desde que las moléculas ingresan a la red cis de Golgi, pero también donde es tal vez más importante es la clasificación que se realiza cuando las moléculas ya atravesaron todos los compartimentos de Golgi y se ubican en la red trans, porque aquí se clasifican para que vayan a sus destinos finales. Por ejemplo, lo que tiene que ir al lisosoma generalmente son enzimas hidrolíticas, que no las podemos, digámoslo así, liberar en cualquier otro organelo porque van a encargarse de degradar biomoléculas. Las proteínas que van hacia la membrana plasmática, pues imagínense una proteína GLUT que necesitemos en la membrana plasmática para que ingrese a las células y no va con ese destino, pues nunca va a tener nuestra célula glucosa y eso le va a afectar. Y las vesículas de secreción que tengan proteínas que deben salir tampoco se pueden ir a otros destinos porque entonces la célula o el cuerpo va a dejar de recibir las hormonas peptídicas o enzimas digestivas, son neurotransmisores, etcétera, que necesariamente deben estar compactados o almacenados en las vesículas de secreción para que salgan de la célula. Entonces, es importante saber que desde que las moléculas que vienen del retículo entran a la red cis, muchas de ellas ya llevan un proceso de clasificación inicial, sobre todo las que van a ir al lisosoma. ¿Cómo marcamos a estas proteínas que van hacia el lisosoma? Básicamente para distinguirlas de otras proteínas de la vía secretora, estas proteínas del lisosoma no se les debe modificar mucho el oligosacárido que se le añadió en el retículo endoplásmico rugoso. Y por eso, desde la red cis de Golgi, se transfiere una molécula de N-acetilglucosamina a una de las manosas. Luego hay otra enzima que remueve la N-acetilglucosamina, dejando únicamente el grupo fosfato en una de las manosas, específicamente en el carbono 6. Y por eso es que estas proteínas se marcan y se denomina que tienen una marca de manosa 6-fosfato, porque tiene este grupo fosfato en una de las manosas. Eso hace que las proteínas de Golgi la reconozcan, pero no la modifiquen su oligosacárido. ¿Por qué? Porque en la red trans de Golgi, la última de los compartimentos de Golgi, van a haber receptores que reconocen aquellas proteínas que tienen manosa 6-fosfato en su estructura. Y las que tengan manosa 6-fosfato se van a quedar ancladas a esos receptores. Esos receptores tienen una señal que da el extremo citosólico que es reconocido por las proteínas clatrina. Y las proteínas clatrinas son las que envuelven a las vesículas cuyo destino va a ser los lisosomas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, el oligosacárido que se le había añadido a la proteína en el retículo endoplásmico rugoso va a ser modificado aquí en el complejo de Golgi. ¿Qué modificaciones sufre? Bueno, se le van a eliminar ciertos residuos de manosa que tenía el oligosacárido original del retículo y se le van a añadir otros azúcares. Por ejemplo, se le añade N-acetilglucosamina, se le puede añadir fucosa, que en este caso no está representado, pero generalmente se añade en uno de estos azúcares, de estas N-acetilglucosamina. Se le añade galactosa, que son estas azúcares en forma de círculo, y se le añade ácido ciálico, que es otro azúcar que se caracteriza porque tiene cargas negativas. Entonces, el oligosacárido inicial o original que venía del retículo es modificado aquí en Golgi. Pero también en el complejo de Golgi se puede añadir más unidades de oligosacárido a la proteína. Ahora, la glucosilación que ocurre aquí en Golgi es la O-glucosilación. Recordemos que esta es N-glucosilación y esa ocurrió en el retículo endoplásmico rugoso. Lo que ocurre en Golgi con ese N-oligosacárido es modificarlo, pero en Golgi sí se pueden añadir oligosacáridos, pero mediante la O-glucosilación. Y esa O-glucosilación se refiere a que los carbohidratos o el oligosacárido se le va a añadir
ya no a la asparagina, como ocurría en el retículo, sino que se le va a añadir a los aminoácidos serina y treonina. ¿Qué carbohidratos se le unen a este oligosacárido? Pues inicialmente se une la N-acetilgalactosamina, a diferencia de la N-glucosilación que es N-acetilglucosamina, se le unen galactosas y se le une ácido siálico. Cada uno de ellos pues se va a unir en los diferentes compartimentos de Golgi. Veámoslo un poquito más claro. Este es el N-oligosacárido que fue añadido en el lumen del retículo. En el lumen del retículo ustedes ven que este oligosacárido también se procesa. También hay unas enzimas que remueven glucosas, que son las glucosidasas. Entonces las proteínas que salen del retículo les añadieron glucosa, pero después se las tienen que remover. Se le remueven algunas manosas, ¿verdad? Y luego, pues ya son con el oligosacárido de esta manera, solo constituido por N-acetilglucosamina y por algunas manosas, viajan los polipéptidos o las proteínas del retículo hacia Golgi. En el primer compartimento de Golgi, en la cisterna cis, ¿sí? Estas no van a ser proteínas lisosomales, no están marcadas con manosa 6-fosfato. Entonces, en la cisterna cis se eliminan algunas manosas. ¿Ven que estas estructuras azules ya no tiene tantas? Se han perdido 3. Y luego, cuando la proteína pasa a la cisterna media, hay otras enzimas que le añaden otra vez la N-acetilglucosamina. Se la añaden en esta posición. En la cisterna media también hay más enzimas manosidasas diferentes de las que están en la cisterna cis, que también remueven otros residuos de manosa. Y ven que ustedes acá que va perdiendo más residuos de manosa. Posteriormente, cuando pasa a la cisterna trans, hay enzimas que le van a añadir al oligosacárido N-acetilglucosamina, galactosa y el ácido siálico, que es esta molécula que tiene carga negativa. Entonces nosotros vamos a ver que el oligosacárido final es diferente de lo que teníamos cuando la proteína salió del retículo, ¿verdad? Va a tener otros carbohidratos. Y aquí podemos ver la diferencia, lo que ocurre en el Golgi, ¿verdad? Que se forma un enlace O-glucosídico, en este caso esta es la serina y su grupo R que tenía 1H acá, se une con la N-acetilgalactosamina y sobre esa N-acetilgalactosamina el oligosacárido puede ir creciendo de diferente manera. En el caso de la N-glucosilación, se adiciona el oligosacárido sobre la asparagina. Este es el aminoácido asparagina. Y aquí se forma un enlace N-glucosídico. Sobre la asparagina se añade generalmente N-acetilglucosamina y ese oligosacárido va creciendo. En el caso de estos que tienen muchas manosas, que son los que vimos que pueden estar fosforilados y que ya no se modifican. Y vemos aquellos otros que en realidad sí se modifican bastante sus oligosacáridos por las enzimas que están presentes en Golgi. Bien, eso fue respecto al procesamiento de las proteínas, pero recordemos que en el retículo endoplásmico liso también sintetizábamos lípidos, pero estos lípidos todavía no adquirían toda su estructura. En el retículo endoplásmico liso sintetizábamos las ceramidas, que eran el producto de la esfingosina con un ácido graso unido a ellas. ¿Qué pasa con estas ceramidas que vienen del retículo? Recuerden que vienen en las membranas de las vesículas. En las membranas de las vesículas, estas ceramidas pueden sufrir 2 cambios. Uno puede ser que se le añade un fosfato con un grupo polar para dar origen a las esfingomielinas, es decir, es un tipo de fosfolípido, pero no un fosfoglicérido, sino que un lípido que tiene fosfato, pero que también está basado en la esfingosina. También se le puede añadir carbohidratos a esta ceramida y eso me va a dar origen a los glucolípidos, ¿sí? De los glucolípidos yo puedo tener 2 tipos.
¿sí? Glucolípidos neutros, que son llamados cerebrósidos, y glucolípidos ácidos, que son los llamados gangliósidos. La diferencia es que a los glucolípidos neutros se le añade a la ceramida un residuo de monosacárido, como puede ser la galactosa o puede ser la glucosa. Los glucolípidos ácidos o gangliósidos, la diferencia es que no solamente es un monosacárido lo que se le añade, sino que va a ser un oligosacárido. Y una característica importante es que parte de los componentes del oligosacárido va a ser el ácido siálico o también llamado ácido N-acetilneuramínico, que ven ustedes que tiene carga negativa. Y generalmente estos glucolípidos siempre van a estar dirigidos hacia la cara externa de la membrana plasmática, que son abundantes, como podemos recordarnos, en células nerviosas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se distribuyen ya todos estos componentes una vez ensamblados o una vez terminados para ir a sus destinos? Recordemos que hay un transporte y que todos los transportes son mediados por los elementos del citoesqueleto, básicamente los microtúbulos y sus proteínas motoras, las que viajan en el extremo, hacia el extremo más que da hacia el exterior de la célula y las que viajan hacia el extremo menos de los microtúbulos al interior de la célula. El que es hecho hacia el exterior de la célula es el transporte anterógrado y el que está en sentido opuesto es el transporte retrógrado. Entonces, todos los componentes que van desde el retículo hacia Golgi, ¿verdad? Entran por la red cis de Golgi, luego la cisterna cis, este es el modelo de progresión o maduración de cisternas. Esta cisterna se convierte en cisterna media, la media se convierte en cisterna trans, la trans se convierte en red trans y en la red trans se van a formar vesículas, pero que ya van a ser destinadas a sus lugares específicos. Entonces, las que van a formar parte de las vesículas secretoras, ¿verdad? Que habían dos tipos, la secreción regulada y la secreción constitutiva, que iba continuamente a llevar sus componentes hacia el exterior de la membrana. Luego tenemos otras vesículas que se van a formar porque los constituyentes o lo que llevan estas vesículas son las proteínas lisosomales, que estas dijimos que se van a unir a los receptores de manosa 6-fosfato que están en la red trans de Golgi y que esos receptores de manosa 6-fosfato se van a recubrir por la proteína clatrina. Estos son vesículas que transportan su contenido hacia los endosomas para que los endosomas se conviertan de endosomas tempranos a endosomas maduros y finalmente se activen las enzimas que están siendo transportadas para degradar los componentes que ingresan por medio de la endocitosis. Este sería transporte retrógrado. Pero también vemos que hay transporte retrógrado porque, como dijimos en este modelo, ¿verdad? La cisterna trans se convierte en red trans, pero las enzimas que están en la red trans y que deben funcionar en la cisterna trans deben regresar. Lo mismo cuando la cisterna media se convierte a cisterna trans, las enzimas que eran de cisterna media que ahora es cisterna trans, deben regresar a la cisterna media y así sucesivamente. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo hace la célula? Pues para todo ese transporte requiere vesículas, que son estas estructuras membranosas que permiten transportar lípidos, porque están constituidas las membranas que forman a la vesícula por lípidos, también proteínas integrales que están formando las membranas de estas vesículas y las proteínas solubles que están en el interior de estas vesículas. Las proteínas que viajan por medio de estas vesículas deben tener etiquetas. Algo similar a cuando ustedes asistieron por primera vez a estudiar, sus mamás les ponían una especie de carnet o una etiqueta para que la maestra supiera reconocer quiénes eran ustedes, cuál era su nombre, dónde vivían, cuál era el teléfono de emergencia. Pues también las proteínas tienen etiquetas, pero las etiquetas de estas proteínas pueden ser las secuencias de aminoácidos, pueden ser también las cadenas de oligosacáridos que tienen adheridas o los dominios hidrofóbicos.
Y por otro lado, los lípidos también son etiquetados y estos se etiquetan la mayoría de veces cuando ya tienen su grupo fosfato. Entonces recordemos, en la primera clase del sistema endomembrana vimos que habían diferentes tipos de proteínas que recubren a las vesículas para llevarlas a sus diferentes destinos. Recordemos que las proteínas que su destino es salir del retículo endoplásmico rugoso con dirección al complejo de Golgi van a ser empaquetadas en vesículas recubiertas por COP2, ¿verdad? Y previo a que esta vesícula se fusione con las vesículas de Golgi o con el ERGIC, tiene que despojarse de su cubierta y luego tiene que haber una fusión, en este caso ya sería una fusión de vesículas heterotípicas. Luego las vesículas que regresan o que traen de regreso a los componentes de un compartimento de Golgi hacia otro o bien de Golgi al retículo están recubiertas por las proteínas de cubierta denominadas COP1, que esas son encargadas de marcar estas vesículas hacia un transporte retrógrado. Y aquellas proteínas que su destino va a ser el lisosoma deben unirse, se recuerdan, a receptores de manosa 6-fosfato, que estos receptores manosa 6-fosfato son recubiertos por clatrina, para que el destino de esta vesícula sea llevar a estas hidrolasas lisosomales hacia el lisosoma. De igual manera, cuando está ingresando por endocitosis algún componente externo que tenga que ser degradado en el lisosoma, la vesícula se va a recubrir con clatrina para trasladarla también a este mismo destino. Entonces, las proteínas COP2 son las que cubren vesículas que van a ser exportadas, que fueron sintetizadas en el retículo, pero después su destino va a ser continuar la vía secretora. Las vesículas que están recubiertas por COP1 son aquellas que su contenido tiene que regresar al retículo o alguno de los compartimentos previos de Golgi. Las proteínas que son destinadas a regresar al retículo son proteínas que tienen una secuencia de aminoácidos específica, que es la secuencia KDEL, que son las siglas de los aminoácidos de esta secuencia. Entonces, acá podemos observar de una manera un poco más clara, ¿verdad? Las diferentes proteínas de cubierta. Aquí tenemos entonces las vesículas del retículo, ¿verdad? Que se forman del retículo para Golgi, que viajan por medio de la vía anterógrada y como en este transporte pueden ir tanto proteínas de membrana como proteínas solubles. Generalmente las proteínas solubles se unen a los receptores, que son las proteínas de membrana. Y a estas proteínas de membrana, su dominio que da el citosol es las que es reconocidas por las proteínas de la cubierta, sobre todo por las COP2. Entonces se ensamblan las vesículas y luego las vesículas se pueden ir fusionando y formar los agregados tubovesiculares o este compartimento de transición. Cuando ustedes ven, se fusionan las vesículas mediante esta unión homotípica o fusión homotípica gracias a las proteínas SNAR y las proteínas de la membrana de la vesícula pues ahora forman las membranas de los agregados tubovesiculares. Lo mismo las cargas, ¿verdad? Luego se forman otras vesículas que ya van dirigidas a Golgi, ¿verdad? Y aquellas proteínas que su destino tiene que ser quedarse en el retículo, como por ejemplo estas son proteínas residentes en el lumen del retículo. Si ustedes ven cuando se van formando las vesículas, ellas también migran. Puede ser que se hayan ido por error o puede ser que acá deben ser modificadas en cada uno de los compartimentos de Golgi, pero como tienen que regresar al retículo, tienen una secuencia señal. Esta es la secuencia señal, la secuencia KDL. Y en las membranas de estos compartimentos y en la del
compartimento de agregados túbulo-vesiculares hay receptores para esta secuencia, receptores KDL, que su dominio citoplásmico es recubierto por las COP1. Entonces, todos estos receptores que están por todos lados aquí desperdigados se recubren por COP1 y tienen como función o finalidad regresar las proteínas hacia el retículo endoplásmico rugoso. Espero que haya sido de agrado esta presentación y esperamos explicarles ahora un poco más acerca de cómo se producen los lisosomas y las funciones que estos desempeñan. Cualquier duda, por favor, realícenla en el foro o bien en nuestra clase presencial. Fue un gusto haber estado con ustedes.